Oye País, buenas noches. Oye País, yo soy Rudy González, qué bueno que me acompaña en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Temas interesantes están ocurriendo en el mundo. Se está tratando de consolidar la cumbre Zelensky-Putin después de las cumbres realizadas en Washington y la de Alaska. Mientras tanto, en Venezuela hay gran tensión por la presencia de buques norteamericanos en el entorno. En Israel sigue la situación de tensión, la situación dura de la guerra en Gaza. Y en Haití se habla de elecciones, pero también se habla de la presencia y la llegada de los mercenarios. ¿Qué va a pasar en Haití? Estos temas vamos a analizarlo con detalles con Julián Roa después de la pausa, pero antes, mi columna de esta semana en el Listín Diario, parafraseando sobre los cambios del presidente. Disponer el nombramiento y/o el despido o desvinculación, como se le dice ahora, de un funcionario de la administración pública es una decisión y acción pura, simple y directa del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, apoyado en el poder que le otorga el artículo 128 de la Constitución. En el sentir de la gente, generalmente, los cambios de funcionarios en el tren gubernativo son vistos como positivos y hasta los reclaman. Y es que cuando se hacen remociones de funcionarios, se da la sensación de que la misma conlleva a la corrección de malas prácticas y/o en favor de la implementación de nuevas políticas y/o de frescura para el afianzamiento y seguimiento de buena gestión. Es común que la gente etiquete de buenos o malos a los funcionarios públicos, y es en ese sentir hacen sus evaluaciones, sus expectativas. Aunque hay situaciones que tipifican, sin embargo, determinadas destituciones, unas cuando se producen en medio de algún escándalo, denuncias públicas, críticas asentadas, otra cuando se realiza por cumplir algún compromiso y/o por la necesidad de llevar a una determinada persona a una posición, para consolidar una gestión o para enmendar la sustituida y/o hasta para complacer el morbo. Con ese escenario de marco, el presidente Luis Abinader ha realizado en las últimas semanas varios nombramientos, rotaciones, destituciones de miembros de su equipo de colaboradores en las diferentes dependencias públicas. Y ha dicho que aún hay otros pendientes de ejecutar. En estos cambios realizados se han tipificado posibles motivaciones como las antes anotadas, como que para que cada cual tenga de dónde escoger o tela de dónde cortar, como dice el refranero popular. El gobierno planteó una modificación al presupuesto general del Estado para este 2025 que incluye un aumento en el gasto de capital equivalente al 0,4% del Producto Interno Bruto. Esto así porque la economía dominicana necesita de la inversión pública para impulsar su crecimiento, debido a que durante el primer semestre del año solo logró expandirse un 2,4%. La propuesta remitida al Congreso busca sostener el ritmo de la economía mediante una mayor inversión pública en áreas de infraestructura, servicios sociales y proyectos estratégicos, aunque ello también implica un incremento del déficit fiscal. Este incremento será financiado principalmente con excedentes de ejercicios presupuestarios anteriores, lo que asegura que no se generen presiones adicionales sobre la deuda pública, precisa la nota de prensa del Ministerio de Hacienda y Economía. El ministro dominicano de Educación, Luis Miguel de Camps, instó hoy a redoblar esfuerzos para garantizar un inicio de curso escolar exitoso,
durante una reunión con autoridades de las direcciones regionales y distritos educativos del sistema preuniversitario. En el encuentro, The CAMS reiteró el compromiso del gobierno de asegurar el derecho a una educación de calidad, equitativa e inclusiva para todos los estudiantes del país. El Ministerio Público acusó al ex procurador Jean Alain Rodríguez y a sus coimputados de recurrir a tácticas dilatorias para retrasar el inicio del juicio en su contra, en el que se les procesa por supuestamente defalcar al Estado con más de 6.000 millones de pesos durante su gestión en la Procuraduría General de la República entre el 2016 y 2020. Es la cuarta ocasión en que la audiencia se aplaza debido a incidentes planteados por las defensas. La procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PETCA, denunció que la defensa de los acusados volvió a provocar la suspensión de la audiencia, en esta ocasión alegando desconocer el auto de apertura a juicio emitido por la Corte de Apelación del Distrito Nacional que reincorpora al imputado Juan Asael Martínez al expediente. El ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov rechazó las prisas del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para celebrar cuanto antes una cumbre bilateral con Vladimir Putin en territorio europeo, al considerar que la propuesta busca aparentar disposición al diálogo sin un trabajo de fondo. Lavrov afirmó que la iniciativa del mandatario ucraniano es solo un recurso para mostrar una actitud constructiva hacia la paz, cuando en realidad intenta reemplazar el trabajo serio, arduo y difícil de consensuar principios sólidos para resolver la crisis. Ucrania se opone a que China se incluya entre los países que podrían proporcionarle garantías de seguridad, declaró Volodymyr Zelensky. Según el líder del régimen ucraniano, Pekín no ayudó a detener el conflicto con Rusia en 2022 y no hizo nada cuando la península de Crimea pasó a formar parte del territorio ruso en 2014. Así recogen medios locales. Además, acusó al gigante asiático de prestar ayuda a la Federación Rusa al abrir su mercado de drones. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Albert Randin, presentó una hoja de ruta para combatir la crisis humanitaria que atraviesa Haití, centrada en el liderazgo local con apoyo internacional coordinado entre sistemas multilaterales como el CARICOM y las Naciones Unidas. Se proyecta que la implementación de las acciones requerirá un presupuesto de $2.600 millones. El documento que se les presenta no es más ni menos que un punto de partida, un peldaño en evolución constante hacia un marco integral enfocado en atender la situación de Haití de manera inmediata, aseguró Randin en una sesión del Consejo Permanente de la OEA. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Analizamos la situación internacional. La semana pasada estuvo plagada y el inicio de esta misma semana plagado de tensiones, comentarios, encuentros importantes. En la Casa Blanca, la situación de lo que pasó hace unos meses con Zelensky era totalmente diferente. Hoy estaban de paños y manteles, de risitas, de buena vibra, de buen futuro, por así decirlo. ¿Qué pasa con esta situación? ¿A dónde va? La reunión muy bonita, no sé si bebieron café o té, o si comieron bocadillos, pero sí es lógico que bebieron agua, porque cada uno tenía un vaso de agua y algunos estaban por la mitad. ¿Qué más pasó en esa cumbre y hacia dónde va el futuro de la guerra de Rusia frente a Ucrania?
Ya veremos. Don Julián Roa, nuestro analista internacional, sí tiene algunos detalles. Buenas noches, Julián. Buenas noches, don Rudy. Buenas noches a los amigos televidentes. Cuéntame de tu percepción de la reunión primero, de los encuentros. Fueron varios encuentros. Así es. Todos en un mismo tema, girando en un mismo tema. Y hacia dónde marcha esto y hacia dónde marcha la guerra. Mire, lo primero es que la cumbre no se iba a celebrar en Anchorage, donde se celebró al final. La cumbre estaba concertada para realizarse en Riad, en Arabia Saudita. En Arabia Saudita inicialmente, claro. En último momento hubo un cambio y se decidió en territorio norteamericano. Era un mensaje bien claro. No era ocioso. Correcto. De celebrarse en Arabia Saudita, como se había hecho una anterior, daba la sensación de Estados Unidos como un país mediador. Ahora no. Ahora Estados Unidos en Anchorage, en territorio norteamericano, tenía un papel más importante. Protagónico. Más protagónico en la cumbre, por supuesto. Y hay que decir, la parte protocolar, hubo una especie de escenario de manifestaciones militares y todo eso, con la presentación de esos famosos B-2, de ambos lados, porque los rusos también llevaron sus aviones para proteger el avión de Putin. Pero fue una reunión que como que sí, pero que no. Realmente a lo que se consiguió fueron dos elementos que ya se habían establecido anteriormente. Uno era la idea de Rusia de no discutir los territorios secesionados ya. Para Rusia los territorios ocupados a partir de... Ya son un hecho. Es un hecho, número uno. Y número dos era la prohibición definitiva de la entrada de Ucrania a la Organización del Tratado Atlántico Norte. Por eso la posición era sí para Rusia, pero no para Estados Unidos. Claro que ganó Estados Unidos, ganó fundamentalmente reunir en la siguiente vez no solamente al presidente de Ucrania, sino también a los líderes de la Unión Europea, que fue la reunión en Washington. Sí. Es como si la reunión con Zelensky, que fue la primera reunión, hubiera recibido todo el apoyo de Europa completa, que no iba en favor de Estados Unidos, sino de apoyar a Ucrania. Y si usted se fija a ver las fotografías de la reunión de la Casa Blanca, la verdad que son la semiótica, como dicen los que ven las imágenes, sumamente degradante. Se hace en el despacho del presidente Trump, él sentado en su despacho. En su sillón. En su sillón de despacho y los demás como subalternos o como visitantes. O como invitados, sí, visitantes. Así es. Las caras que se muestran de cada uno de los representantes de la Unión Europea no es la mejor, por supuesto. Y otra nota curiosa es que en este caso Zelensky se viste de traje, se pone una chaqueta. Anteriormente fue vestido de militar y fue muy criticado. Esta vez cambia bueno, de hecho el corresponsal que lo cuestionó aquella vez por la vestimenta, esta vez le dijo, vine por usted. Vine vestido así por usted, inclusive. Pues le dijo una cosa más. Le dijo, usted anda con el mismo traje. Exactamente. Fue una forma de distensión, sí. Innegablemente, Europa está claro, sobre todo Alemania, que no es posible una solución a la crisis en Ucrania sin el apoyo de los Estados Unidos. No, claro. Europa no tiene la capacidad de defensa contra Rusia en el caso de Ucrania. Por eso quedó claro, y lo repitió Donald Trump en el tweet que puso después, posteriormente, dando sus ideas sobre la reunión, de que una de las cosas que se consignó fue la defensa de Ucrania por parte... Sí. Es lo único que ha conseguido Ucrania que podría animar a Ucrania a un acuerdo, y es la aplicación del artículo 5 de la Organización del Atlántico Norte. De la OTAN. Que ante el ataque a cualquier miembro, los demás están obligados a defenderlo. Pero eso es un eufemismo. Sí. Rusia ha dicho que no puede llegarse a ningún acuerdo de defensa de Ucrania sin contar con los soldados rusos que están en la frontera. Si habría que incluir a Rusia, claro que sí, en la ecuación de cómo sería la defensa y la aplicación de ese artículo 5 a Ucrania. En pocas palabras, yo le confieso que el ánimo es otro, pero los resultados son casi los mismos. No creo al final que Zelensky sería una derrota personal de Zelensky más que política, la idea de ceder los territorios que, repito,
son territorios que nunca han sido ucranianos. Son territorios que fueron cedidos a Ucrania bajo acuerdos políticos. De hecho, Khrushchev, siendo secretario general, fue quien cedió la Crimea a Ucrania, como un tema fundamentalmente de geopolítica y la colocación de una base militar hacia el Mar Negro y, por supuesto, hacia el Mediterráneo. Y el caso de la base de Sebastopol. Son territorios que sus ciudadanos son rusos, pero que políticamente son ucranianos. Y cederlo por parte de Zelensky va a resultar... Yo creo que necesariamente Estados Unidos y también Rusia tendrán que ceder algo más de lo que está planteado sobre la mesa. Pero, ¿se realizará esa cumbre Putin-Zelensky? Sí, yo creo que sí, por supuesto que sí. Creo que el siguiente paso, si no estas dos no tuvieran razón. ¿Quién gana en eso? ¿Estados Unidos? Innegablemente. Y Ucrania, que le termina la guerra. Totalmente. Lo que no estoy seguro cuáles serán los resultados, hay que decirlo. De hecho, el canciller Lavrov ruso ha dicho que Zelensky no tiene legitimidad para firmar ningún tipo de acuerdo. Por lo tanto, habría como que buscar una especie de legitimidad de Zelensky para llegar a esos acuerdos. No, pues la legitimidad se la debe dar la guerra. La guerra y el propio parlamento ucraniano, que es quien decide en su interno quién lo gobierna. Hay una extensión de su mandato y se le dan las potestades para actuar a nombre de Ucrania. Habría que ver cómo termina claro que el ceder Zelensky en estos momentos, en esta cumbre que eliminaría no sería un cese al fuego, sino un acuerdo de paz. Un fin de la guerra. Sí. Se lleva a Zelensky a lo interno de Ucrania. No, claro que sí, pero en este momento no era posible que Zelensky saliera del poder, porque no iban a dejar a Céfalo por supuesto. El país, claro que un país en guerra. Eso es ilógico. Lo cual va a ser el desenlace final, aunque las cumbres han sido exitosas, sobre todo para Estados Unidos, y han generado cierta distensión, no cese al fuego. Sigue habiendo ataques de un lado y del otro, pero todavía no vemos resultados tan claros. Pero estamos más avanzados de lo que estábamos la semana pasada. Por supuesto que sí. Entiendo yo. Sí, claro. En otro orden, Julián, Venezuela es un clavito en el zapato para los Estados Unidos y para una política dura como la de Donald Trump. Y esto de aumentar 50 millones de dólares por la cabeza de Maduro era una cosa terrible. Y de incautarle propiedades, incluso aquí una en República Dominicana. Así es. Una casa que dice el Diario Libre, en un reportaje que hace, que está abandonada. Así es. En muy mal estado. Sí, y 2 aviones, uno que ya está en Estados Unidos y otro que está ahí, pero a resguardo de la autoridad norteamericana. Entonces, esto como que aumenta las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos. O las tensiones para Venezuela, porque no las va a aumentar para Estados Unidos. Pero ahora mandan unos buques. Bueno, y entonces dice Maduro que tiene 4 millones de milicianos para defender. ¿Qué usted cree que va a pasar en eso ahí? De Estados Unidos no se puede descartar nada. Y le hago un recuento histórico. Usted recuerda cuando Estados Unidos acusó al general Noriega de Panamá de formar parte de los carteles de la droga. Claro. Y provocó una intervención. Ahí voy. Comenzó militar. Todo un expediente sobre Noriega y al final terminó en una invasión militar, en una intervención militar. Para sacarlo a él exclusivamente. Para sacar a Noriega. Pero hay que decirlo, ese Panamá, en ese periodo convulso con Noriega, era un Panamá sumamente dividido, con una oposición sumamente fuerte. Hay que decirlo. Aunque muchos de ellos perseguidos, pero fuertes. De hecho, juramentaron un presidente en una base militar, ¿usted recuerda? Sí, incluso con el poder de la base militar norteamericana allí. De hecho, le traigo a colación ese famoso avión, el Stealth, el F-17 norteamericano. Hubo un experimento muy interesante, y es con la invasión a Panamá, Estados Unidos bombardeó con el Stealth. Pero ninguna de las bases militares norteamericanas supieron quién bombardeó. Sí. Entonces Estados Unidos le probó al Congreso que el avión sí era efectivo, sí era realmente furtivo, que ni los propios radares norteamericanos pudieron darse cuenta de que la había atacado en Panamá. El famoso avión fantasma. El Stealth, que es como se llama. En este caso con Venezuela es un poco más alejado de esa realidad.
Panamá no es Venezuela o Venezuela no es Panamá. Venezuela debe ser el cuarto o el quinto país con mayor potencial militar en América del Sur. En América completa, solamente por detrás de Brasil y de Colombia. Después Panamá, Venezuela es una potencia militar. No sería tan fácil para Estados Unidos, no lo descarto, se arma un expediente, como se hizo con el caso Noriega, y se termina generando una especie de extradición. Con el coqueteo que tiene Petro con Venezuela y sus malquerencias, que también la ha llevado en sus ocasiones con Donald Trump, así es. ¿Podría involucrarse Colombia en una situación con Venezuela y Estados Unidos? Colombia tiene una situación muy complicada, hay que decirlo. La muerte del senador Uribe, Uribe-Turbay. Sí. Unas elecciones a 8 meses. A 4 meses. Una no reelección de Gustavo Petro. Un fortalecimiento de la posición de Álvaro Uribe. Usted dirá, ¿cómo? El simple hecho de haber sido enviado como una prisión domiciliaria no ha reducido sus niveles de popularidad. Claro. Ha hecho todo lo contrario. Claro, claro. Que por cierto, esta semana un juez un juez del Tribunal Superior colombiano acaba de ponerlo en libertad de nuevo. Claro. Hasta tanto se conozca el proceso de apelación. Posiblemente en Colombia el péndulo gire hacia la derecha. No sé, Uribe ha planteado la idea de una coalición de partidos que lleve a su centro patriótico, como le llama, al poder de nuevo. No creo que Colombia esté en posición de entrar en una contradicción directa con Estados Unidos. Muchos problemas tiene. Así es. Con Venezuela yo creo que al final lo que se va a buscar o se busca es un tipo de negociación. Presionar hasta qué punto. No digo que no sea cierto, que pudiera haber sido cierto, la idea de que el presidente Maduro tenga cierta relación con el famoso cartel de los soles. De hecho, hay confesiones en los Estados Unidos de personas detenidas que involucran a Nicolás Maduro, como también puede ser un instrumento político. No es la primera vez tampoco. Pero, sin embargo, Estados Unidos autorizó a Citgo y a Exxon a poder seguir laborando en Venezuela. Pero poner una recompensa de 50 millones de dólares no es quizás una tentación para los entornos. Sobre todo para el ala militar. Claro, los entornos. Claro. Sí. El nuevo jefe del ejército bolivariano no es Padrino López, quien ha acompañado toda la revolución hasta aquí. Y hasta ahora lo estaba acompañando a él y a Diosdado Cabello paseándose por la ciudad. Tiene un cáncer de próstata, de colon o de próstata, que ya realmente necesita tratamiento. De hecho, ha sido sustituido de manera formal. No sé el grado de fidelidad que pudiera tener. Si Estados Unidos está viendo algún tipo de brecha o de fragmentación en el propio ejército venezolano. 50 millones de dólares son 50 millones de dólares. Como quiera que sea. Eso podría promocionar cualquier golpe de Estado. El problema está quién sustituye a Maduro. Porque Maduro no es una persona nada más. Es un sistema que se ha enraizado. Es una estructura, sí. Claro. Apoyada por los militares. Por supuesto, claro. Ahí está Daisy Rodríguez, están los hermanos Rodríguez, está Diosdado Cabello, están los árabes, el Tarek Aziz. Hay una estructura del PSV que gobierna Venezuela. Y lo gobierna con todas las artes. No solamente entregando comidas. Con las buenas y las malas. Claro. Inclusive con actos de corrupción internamente. Sí, con gran capital, muchos de ellos. Bueno, de hecho, el que fue condenado en Europa fue por el delito de sacar dinero de Venezuela, fundamentalmente. Julián, la situación de Hamás e Israel está más complicada cada vez. Hay una decisión de Israel de continuar a la destrucción de Hamás, como es lógico, pero esto parece, se pensaba que podía llegarse a alguna reducción de esas hostilidades y todo esto, pero no parece ser así. Netanyahu está decidido a mantener su posición de poder sobre la base de mantener la guerra incluso. Bueno, mire, un dato curioso, esta semana se firmaron los acuerdos de Oslo del año 93, que ustedes recordarán,
a partir de los acuerdos de Camp David. Los acuerdos de Oslo trazaron una hoja de ruta para la conformación de los dos estados. Pero esos acuerdos de Oslo, que fueron sumamente importantes, fueron bloqueados por el propio Estado de Israel. Usted no lo crea. A la muerte del raíz de Yasser Arafat, quien asume el control sobre el ámbito palestino, es Mahmoud Abbas, del grupo Al-Fatah. Lo que era Hamas era un grupo beligerante mínimo, sin mayor, pequeño. Sin embargo, sin mayor preponderancia. Se creció. El Estado judío ayudó a crecerlo también. Y hizo de Ismael Haniyeh todo un líder palestino. ¿Cuál fue la consecuencia? Una negociación. Se llevó a Mahmoud Abbas como presidente del posible Estado palestino y se llevó a Ismael Haniyeh como líder, como primer ministro. ¿Cuál fue la consecuencia? Que Ismael Haniyeh terminó secuestrando Gaza, asentándose en Gaza y separando a Gaza de la Cisjordania. Y por supuesto, si Hamas no pudo avanzar en la agenda internacional, si Al-Fatah, que era representante de la autoridad palestina, no pudo avanzar en la agenda internacional, aunque resultara tan duro como que Hamas fuera un grupo extremadamente capaz de hacer actos terroristas, no era una manera de dilatar el proceso. ¿Cuál ha sido la consecuencia? Que la verdad es que el grupo Hamas ha sido el brazo armado de la lucha palestina, por encima de Al-Fatah, que es quien gobierna en Cisjordania. Sin embargo, los judíos no han dejado de crear los asentamientos, los barrios judíos dentro del territorio otorgado por el propio Israel a la Autoridad Nacional Palestina. Ni hablar, o sea, Cisjordania, lo común es que en un barrio que era eminentemente árabe, usted permitiera un barrio judío. Pero el alcalde termina siendo judío. ¿Cuál es la consecuencia? Que usted no puede remodelar su casa. Pero si su hijo se casa, no encuentra dónde vivir, porque los alquileres son sumamente caros. Entonces, ¿qué termina haciendo? Termina buscando otros lugares árabes donde haya menos restricción. Un desplazamiento suave, paulatino, pero se va dando. Ahora no, ahora está, yo diría que en el peor de las situaciones. ¿Por qué? Por los ataques del 7 de octubre, los ataques de Hamas a los kibutzines, a los que estaban en el kibutz. Pero ya 2 años y pico después, uno veía como que ya debía terminar. Tenía motivo Israel para el ataque. Lo que pasa es que el ataque ha sido desbordado. De 2.000 y pico de judíos muertos a más de 60.000 palestinos es desproporcionado. Pero eso, y ahí le concluyo, eso ha envalentonado a los grupos conservadores judíos, tanto al Likud como a los judíos ortodoxos, a entender, y es ya lo que se ha aprobado, que no es posible la creación del Estado palestino, como se había planteado en la resolución del 47. Ya Israel entiende que no es posible la existencia de los dos estados en el territorio, y se ha decidido porque solamente exista el Estado de Israel en lo que hoy ocupan ambos pueblos. ¿Se ve lejos entonces la solución de ese conflicto? Totalmente. No, eso se va a empeorar. Y Israel, de hecho, ha planteado la idea de un acuerdo con Sudán del Sur de enviar palestinos exiliados a esa zona. Algo que es descabellado. Una locura. Pero tiene las armas y está dirigido. Netanyahu es la ultraderecha judía. Bueno. De hecho, lo ponen el peor de los riesgos a los todavía secuestrados por Hamas. Así es. Eso no se termina mañana. Eso es lo que digo. Eso todo, no tiene vida de solución rápida. No por ahora. Aquí al lado, en Haití. Bueno, Haití es un melting pot. Claro, pero cada vez tenemos nuevos escenarios, por así decirlo. Ahora se habla del escenario de un intento de organizar un proceso electoral. Primero un plebiscito, un referéndum para determinar cómo hacer el proceso electoral para llamar a elecciones a principios del año que viene, que estamos a la vuelta de la esquina. No, eso es una quimera. Entonces, es una quimera, pero por lo menos se habla ya de algo que no se había hablado porque todo estaba en un limbo. Claro. No es que termine el limbo, pero se va hablando de algo. Pero eso ocurre en el momento en que se anuncia oficialmente la entrada de los mercenarios. Así es. De los mercenarios norteamericanos, de los mercenarios apoyados por un hombre de Donald Trump, públicamente. Sí. Haití es un enigma
no solamente para Estados Unidos, para toda América Latina, cómo resolver la crisis haitiana. Esa crisis tiene desde la salida, primero hay que decirlo, es una crisis centenaria en Haití, pero en el mínimo proceso democrático que tuvo Haití, lo tuvo de los años 30 a los años 40. De ahí en adelante todo ha sido dictadura y por supuesto la más férrea de ellas fue la de los Duvalier. Había estabilidad económica y empresarial en Haití en ese periodo de dictadura. Con la eliminación de Duvalier, sobre todo la salida de Jean-Claude, en el año 89 Haití entraron los demonios. Haití tiene una clase política extremadamente débil. Usted no encuentra un partido político en Haití con 300 personas. No. Por eso siempre el que se gana con agrupaciones. La Balá es una agrupación. ¿Cómo se llama? El Tecalé, que es de los calvos, como ellos le llaman, Sí. es una agrupación. Y todos, por supuesto, son en cierto modo dirigidos por el sector empresarial, que es muy débil en Haití. Hay que decirlo. ¿Cuáles son las grandes empresas que tiene Haití? ¿Cuáles eran las que tenía a la salida de los Duvalier? Tenía alrededor de 6 o 7 empresas estatales, igual que aquí, que eran de la familia Duvalier y que fueron estatizadas. Y que luego con un cura supuestamente democrático terminó prácticamente devastando esas empresas. ¿Cuál ha sido el resultado? Con un sector empresarial débil y un sector político extremadamente débil también, cada uno de ellos recurrió a las bandas militares. Esas bandas no se inventaron ayer. No, ni se inventaron ellas mismas. No, eran cuerpos de seguridad privada del sector empresarial. Todavía lo son. Haití tiene empresas al día de hoy que tiene 50 hombres trabajando en la fábrica y tiene 60 afuera vigilando. Quien dirige Haití en estos momentos es el único empresario de ese consejo presidencial, que es el Emile Sedan, es un empresario. No creo que haya posibilidad de elecciones en tan poco tiempo. Hay posibilidad de acuerdos, eso sí, que son los acuerdos que debieron llevarse a cabo desde aquellos famosos acuerdos del Hotel Montaña, en el cual el sector empresarial y sindical se pusieron de acuerdo, pero esas bandas ya tienen cuerpo propio. Sí, ya son una realidad. Correcto. Y la verdad que la comunidad internacional, incluyendo a los Estados Unidos, y esa es una realidad, teme volver a entrar a Haití en una ocupación, porque entrar es fácil, salir no. Salir extremadamente, y sobre todo salir sin resultado. Así es. En Haití es complicado todo, sin excepción. Es un país que se encuentra en una etapa tribal, aunque no lo crea. Definitivamente. Sin una vía de solución clara. Correctamente. Pero la entrada de los mercenarios lo que va a provocar es el enfrentamiento que no han tenido las bandas a este momento. Le digo algo que parece descabellado. Si Haití se pacificara con Barbecue, pues bienvenido sea. Lo que necesita un liderazgo. No importa sea Barbecue, o sea Guy Philippe, o sea cualquiera de ellos. Por cierto, ¿dónde está Guy Philippe? Bueno, estará en Miami, estará en cualquier lado de eso. Pero necesita un liderazgo, esa es la verdad. De cualquier forma. Haití necesita una mano dura. Haití no está preparado para la democracia, no en esta etapa. Bueno, penoso, penoso. Ya ustedes ven cómo va el mundo, señores. Y cómo van los vecinos nuestros, y eso nos afecta directamente, porque usted dirá, lo de Rusia y Ucrania es por allá, lo de Venezuela es de otro lado, lo de Israel es por otro lado. Todo está interrelacionado en un momento determinado. Lo de Haití, mucho más enraizado con República Dominicana por sus efectos directos. ¿No es así, don Julián? Así es. Así mismo es. Gracias a don Julián por estos comentarios. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia.
Periodismo con valor. Noticiashorapor.com. La reputada y profesional periodista Doris Pantaleón, del Listín Diario, ella es especializada en temas de salud, escribió el lunes de esta semana un artículo profundo donde habla sobre la deshumanización de los servicios médicos a la población que acude a donde el profesional, a la clínica, en busca de salud. Y planteaba las peripecias que pasa una persona enferma, de cómo las atenciones que recibe del profesional no son humanas muchas veces, desdén, hacen esperar tiempo, el costo. Y si tiene que acudir a unos exámenes, si tiene que acudir a hacerse unos estudios, que ahora eso es lo que está de moda, las imágenes y los estudios, se pasa mucho trabajo. No hay esa calidez que una gente enferma que va a buscar salud espera. Sentido de humanidad, de explicación, de buen trato, de comprensión. Usted llega al consultorio de un médico y a veces tiene que esperar horas y horas y horas cuando usted le dicen que usted hizo una cita a las 2:30 de la tarde. Voy a poner un ejemplo. Pero el médico llega a las 3. Pero cuando llega el médico allá no es por el orden de llegada de las personas. Es que a partir de las 2:30 es que comienza su consulta, pero comienza a las 3, 3:15, 3:20 o a la hora que le da la gana. No se pide una disculpa. Pero es una cosa recurrente. No es que pasó una vez porque me agarró un tapón o tuve una reunión de emergencia. No. Pues no se pide una excusa. Médicos que usted va y le dicen así, y en 10 minutos le llenan una ficha, hace una cosa, tómese eso, o hágase este examen, o hágase aquello otro. No hay una explicación, no hay una integridad del médico con el problema de la gente. Muchos no lo hacen, pero es una práctica que cada vez se generaliza más. Y si usted tiene que tener servicios de internamiento, servicios hospitalarios internos, ir a esperar para que le hagan una tomografía, una sonografía, un electrocardiograma, un ecocardiograma, cualquier tipo de estudio, hay que ir revestido de paciencia y a veces sin ni siquiera explicaciones de por qué, de qué le pasa, hágase eso. Yo recuerdo hace unos años, yo fui a un médico, fui a chequear, y el médico me dijo, yo soy una persona que es muy sana generalmente. Tómese eso, que son nada lo que usted tiene. No. ¿Qué es lo que me voy a tomar? Tómese eso. Usted es médico. Lo que tiene que hacer es tomárselo cada 12 horas y no se preocupe. Yo soy que sé de eso. No. Yo eso no lo permito, excúseme. Tengo que saber por qué me voy a tomar eso y qué es lo que me voy a tomar. ¿Y qué hace usted con saberlo? Entonces el tipo comenzó a discutir conmigo cuando yo estaba alegando simplemente información. Eso hace muchos años. Pero eso no ha cambiado. En ese artículo de Doris Pantaleón se desnuda una realidad de algo que ocurre todos los días. Pero más fuerte en ese artículo es que en el día martes o miércoles de esta semana, la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, ex ministro de Salud Pública, expresidenta del Colegio Médico Dominicano, narra
lo que están pasando los pacientes. Dice ella, yo ahora, por mi edad que tengo, esta tiene una mujer joven, pero por mi edad que tengo que acudir más frecuentemente al médico, aunque yo soy médico, en busca de salud. Y lo que se pasa entre los consultorios, los servicios alternos, como son de las imágenes, de los estudios, de las analíticas y de un internamiento, ni se diga. Es tremendo, no hay humanización, no hay una explicación, se trata con desdén a las personas que van, porque ya no somos pacientes, ahora somos clientes. No hay una secretaria amigable. Venga acá, señor González, sí, vamos a ver, llene este documento, usted viene a ver al médico, tal y tal cosa, por favor siéntese, espere un momentito, el médico está atendiendo a un paciente, después va la señora, después va usted. ¿Qué cuesta eso? Ok, está bien. Ni siquiera levantan la vista para mirarte. Los médicos no se detienen a hacerte un chequeo. Son médicos que van y te ven y te dicen, ¿y qué le pasa? No, que me está doliendo la cabeza. Bien, tómese esto y ya. No te auscultan, no te chequean tu historial médico. Usted sufre de hipertensión, usted bebe algún analgésico, usted se enferma frecuentemente de gripe. Vamos a chequearle sus pulmones. Te ponen un estetoscopio, te toman la presión. Algunos médicos todavía hacen esto como una rutina médica obligatoria. Tú te sientes como paciente, no como cliente. Te sientes que te están atendiendo, que están tratando de determinar qué dolencia tú tienes. Yo tengo la suerte de tener un doctor como el doctor Branche, por ejemplo, que es un médico cardiólogo. Y yo le pregunto a veces, Branche, tú tienes aquí en la consulta, en horas de la tarde, 3 personas solamente. Me dice, bueno, porque esas son las personas que yo tengo el tiempo para atender, porque yo le dedico su tiempo. Llama a la secretaria, va, yo necesito una cita con el doctor. Ah, sí, mire, don Rudy, puede ser el jueves 3:20. Y yo le pregunto, ¿por qué 3:20? Y no 3 o 3:30. Bueno, no, porque a esa hora él le puede dar la cita y lo puede atender. Cuando usted llega a la cita, a las 3 de la tarde, por ejemplo, para esperar a las 3:20, donde el doctor Branche, por ejemplo, yo lo digo porque estoy citando mi caso, y son, yo creo que, experiencias interesantes. Usted se encuentra con una persona que acaba de entrar a la consulta, y el doctor Branche sabe que esa persona, porque él sabe las personas que tienen su cita, va a chequear unos análisis y a dar un seguimiento. Y él sabe que son 20, 25, 30 minutos con esa persona. Y sabe que entonces esa persona va a salir a su tiempo para que la próxima persona que está en su cita dentro de su hora pueda ser recibido dentro de esa hora. Y nunca que yo he llegado a la cita del doctor Branche, por ejemplo, he tenido que sentarme ahí y el doctor llega media hora o una hora después, como pasan con muchos médicos, que llegan una hora después y buenas tardes. A veces dicen buenas tardes y pasan por ahí, se sientan en su consultorio y ni siquiera dicen, señor, excúseme, perdón, que llegué un poco atrasado, pero estaba chequeando un paciente, estaba pasando visita o tenía una explicación. Que es un asunto ni siquiera médico, es un asunto de educación elemental. Branche es así de puntual. Lo mismo que el doctor Espaillat, un neumólogo que he conocido los últimos par de años, que he ido un par de veces a su consulta. A su hora recibe las personas que debe recibir, a su hora, y le dedica el tiempo. Habla con el paciente. ¿Qué te sientes? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Mira, esto es por esto, por esto, por esto, por esto. Esto se resuelve de esta y esta forma. Este es el camino más... Te explica. Y esto representa esto, esto, esto. Y esto te explica.
Uno dice, es el médico viejo, no por edad, sino el médico de experiencia, que viene con esa formación. Los médicos ahora ni siquiera se toman el tiempo de explicar. Muchos de ellos, en muchos sitios, son médicos docentes y están rodeados de 4 jóvenes que están haciendo pasantía o que están en el último año de la carrera. Entonces estos médicos pretenden lucirse ante ellos. ¿Y usted qué le pasa? Me duele la cadera. Eso porque usted bailó mucho. Se puso un ungüento. No me he puesto ningún. Pues póngase este ungüento. Miren, cuando a una gente le duele la cadera, comienza a hablar con los pacientes, con los estudiantes para indicarle que él sabe lo que está haciendo y para enseñarlos quizás, pero jamás se dirigen al paciente, jamás le explican al paciente. Bueno, al cliente vuelvo y digo. Al cliente vuelvo y digo. Entonces, este artículo de Doris Pantaleón pone en la discusión pública una realidad de lo que está ocurriendo en los servicios de salud que recibe la gente. El testimonio de la doctora Guzmán Marcelino, Altagracia Guzmán Marcelino, más reputada no puede caberle en los honores que tiene dentro de la profesión, le ponen la tapa al pomo. ¿Qué nos está pasando en nuestros servicios de salud? Caramba, caramba. El Indotel puso este martes, entregó a 30,000 jóvenes becas STEM, que son las becas para ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, para lo que está en el ambiente, tecnología, la ciencia, para tratar de que jóvenes que están en las aulas universitarias, han salido de las aulas universitarias, están en la parte ya final del bachillerato o ya son profesionales. Cuando digo jóvenes, no estoy hablando de edad, sino estoy englobando dentro de personas que necesitan y buscan avanzar en el conocimiento. Esto no tiene precios. Esto no tiene precios, señores. En una situación del país donde luchamos en el día a día por el desarrollo, por ejemplo, las zonas francas de República Dominicana, ya no son las zonas francas de la maquila, de ensamblar pantalones, o t-shirts, o medias, o zapatos. Es ya la zona franca de las empresas de la tecnología, de crear chips de computadoras, de crear, de fabricar, de producir insumos médicos, de los call centers de servicios internacionales. Entonces, todos estos conocimientos que van adquiriendo nuestros jóvenes lo colocan con mejor probabilidades de empleo y de progreso para ser más eficientes en el mundo laboral dominicano. Y esas becas, estas son a través del Banco Interamericano de Desarrollo, del BIP y de otros organismos internacionales, pero hay becas y Indotel ha abierto las puertas a la recepción de estas becas para canalizarlas hacia esos jóvenes que requieren de instrucción mayor para profesionalizarse, para dar un mejor rendimiento, para ascender en las posiciones laborales.
para adquirir destrezas, posibilidades en lo que es el día de hoy, no el futuro, sino el presente, la tecnología, la inteligencia artificial, la cibernavegación, la seguridad en la transmisión de datos y en la ejecución de programas y proyectos. Un trabajo que Guido Gómez Mazara se ha propuesto en el Indotel, no simplemente pasar por allí y ver si las telefónicas cobran mucho o cobran poco, que también lo ve, sino en dar un servicio necesario para la sociedad, para esos miles y miles de jóvenes que están recibiendo instrucción para su desarrollo profesional presente y futuro inmediato. 30,000 becas STEM fueron entregadas ayer en Santiago. Y la semana anterior hubo otra entrega de becas. Y hay programada otra entrega de miles de becas. Señores, eso es servicio. Ese es el Estado, eso es lo que debe hacer el gobierno. Esa es la responsabilidad de nuestras autoridades. Enhorabuena para Indotel en este aprendizaje integrado que está poniendo en las manos de miles y miles y miles de jóvenes dominicanos. Qué bueno. Y otro tema que quiero conversar con ustedes es el relacionado con el abuso infantil. Terrible lo que está ocurriendo en República Dominicana, lo que está ocurriendo en el mundo, pero lo vemos en nuestro ambiente. 3 hechos así rápido ponen un ejemplo de esto que está ocurriendo y que nos espanta. Una pareja, jóvenes incluso, arrestados después de haber provocado la muerte por maltratos, por golpes. Esa es la acusación de una niña de 8 años que estaba bajo su custodia. Una niña de 8 años maltratada, golpeada, hasta provocarle la muerte. Están presos. Otro caso de un padre que le habría hecho punzadas con clavos a un niño de 11 meses, decenas de punzadas, y está en un estado delicado el niño en un hospital. No sé cómo Dios lo ha salvado y no murió. Punzadas con clavos, maltrato criminal, violencia inaceptable, abuso extremo. Un pastor de una iglesia, condenado a 10 años de prisión por haber acosado y violado a 6 niñas. 6 niñas. Dicen que mientras hablaba de Dios, las tocaba y las manoseaba. Como esta joven, en hechos que comprobó el tribunal, que lo ha condenado a 10 años. 3 ejemplos de las últimas horas ocurridos en República Dominicana. Y uno se pregunta, ¿qué está pasando por la mente de mucha gente? ¿Cómo se le ocurre violar niñas?
estar muy enfermo para esto. Pero además, amparándose en un estado de supremacía de poder, por ser esta persona un guía espiritual, pastor de una iglesia. Pero ¿qué pudo haber pasado por la mente de esta pareja, de estos dos jóvenes que mataron a una niña a golpes y encontraron una secuela de maltratos en esta niña, que venían produciéndose ya en el tiempo, hasta que la mataron? ¿Y qué demonios estaría poseyendo a este joven padre que le da punzadas con clavos a su hijo de 11 meses de nacido? Decenas de punzadas. Pues nos estamos volviendo locos. Nos estamos volviendo locos. ¿Qué le está pasando a esta sociedad, señores? Eso es terrible lo que está pasando. Y es inaceptable. Terrible e inaceptable. Dios nos coja confesado. Álvaro Uribe ha sido puesto en libertad por orden de un tribunal superior que dijo que no hay razón para mantenerlo en prisión, aunque sea prisión domiciliaria, por una condena de una jueza que lo encontró responsable y lo condenó a 12 años, pero su caso está en una apelación inmediatamente. Entonces no procede la prisión porque él estaba en libertad cuando se le hizo ese proceso. Esto rompe esa presión política sobre un hombre como Álvaro Uribe, virtudes y defectos, con visiones de bueno o malo, pero un líder político de Colombia. Revocada esta orden de prisión. En Venezuela hay tensiones porque los barcos norteamericanos están en el entorno. Y después que Maduro ha sido declarado como un fugitivo relacionado al narcotráfico, a la corrupción y a crímenes de lesa humanidad por los Estados Unidos, el que estos barcos estén en su entorno da que pensar. Lucha contra el narcotráfico, lo están acusando de ser jefe y cabecilla del narcotráfico que opera desde Sudamérica. Entonces, Maduro, 4 millones de milicianos voluntarios están siendo armados para defender el régimen de Maduro. ¿Qué pasará allí? Dios mío, Dios mío. Mientras tanto, avanzan los contactos para tratar de lograr la cumbre anunciada como posible por el presidente Donald Trump y los líderes de Europa. La cumbre entre el presidente Vladimir Putin de Rusia y Volodymyr Zelensky de Ucrania para tratar de buscar un fin, un acuerdo de paz, una terminación a esta guerra que ya lleva tantos muertos, tantas ciudades destruidas, que parece no acabar. Mañana sí estaremos aquí nueva vez a esta misma hora en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.